Estamos muy callados todos. ¿Es porque ya se vino el frío? ¿No? No, es porque usted está frío. Es que como cuesta que venga. Pues yo siempre estoy aquí. Me da gusto de verlos, hermanos, en esta tarde. A todos los que pudieron estar el día de hoy. Hay hermanos que se encuentran viajando, hay hermanos que se encuentran ahorita un poco quebrantados de salud, pero usted está aquí. Hay otros hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales y todos bienvenidos. Los que son de esta casa, los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, todos son bienvenidos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por su maravillosa presencia. ¿Cuántos de ustedes se gozaron durante el momento de la adoración? ¿Cuántos de ustedes se gozaron mientras alababan al Señor? ¿Todos? Cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este día. Muchas gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Tu presencia se hace manifiesta en este lugar a través de tu Espíritu Santo. Tu presencia se hace manifiesta en este lugar cuando tus hijos te adoran, te alaban y te exaltan. Gracias, Señor, porque tú eres bienvenido en nuestros corazones, tú eres bienvenido en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable el día de hoy a nuestras vidas, que sea tu presencia, Señor, la que nos haga sentir ese claro susurro en nuestros oídos de que tú estás hablando a nosotros y tú nos estás aconsejando a través de tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar aquellos que están de pie. El día de hoy voy a iniciar un tema. Muchos de ustedes saben que a mí me gusta escoger diferentes temas y tocarlos por diferentes semanas, especialmente ahora que los pastores están fuera y tenemos varios hermanos que nos van a estar acompañando a predicar en los días domingos. Yo voy a comenzar el día de hoy un tema que voy a seguir los días de estudio, los días martes, y comienzo el día de hoy con la primera parte. Es un estudio de 3 partes con el propósito de que el Señor hable a nuestras vidas. Yo le he puesto por título a esta serie de estudios: Cuando no todo es conveniente. Cuando no todo es conveniente. Y los voy a invitar a que abran sus escrituras, que abran su Biblia en el primer libro a los Corintios. Usted hágame saber cuándo lo tiene. 1 Corintios capítulo 6, y vamos a leer solamente un verso, el verso 12. Háganme saber cuándo lo tengan listo. 1 Corintios 6, verso 12. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Déjeme leerle otra versión que vamos a ver aquí dentro de la pantalla. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha estas palabras? Todo está permitido. Todo me es permitido. ¿O entiende usted algo distinto? Sencillo, ¿verdad? Tener una libertad. ¿Cuántos de ustedes tienen libertad? Especialmente en este país. Pero déjeme decirle una cosa. La palabra libertad es una palabra muy grande. Esta encierra la implicación de que podemos decidir con poca o ninguna restricción. Si bien la libertad es un tesoro muy grande,
Las facultades que esta otorga, hermano, no siempre nos lleva a decisiones particularmente convenientes. ¿Qué quiero decir con todo esto? No simplemente porque soy libre de hacer algo, es bueno hacerlo o me conviene hacerlo. Le voy a dar un ejemplo. Todos ustedes, todos nosotros tenemos la libertad de elegir dónde nos gustaría trabajar. Usted tiene la libertad de aplicar en cualquier lugar que a usted le parezca prudente. Usted tiene la libertad de dirigirse a cualquier centro comercial que a usted le plazca. Puede ir a comer a cualquier restaurante que a usted le guste y puede elegir el platillo que usted desee, ¿verdad? Pero también tiene otro lado esta moneda. Pero nosotros también tenemos la potestad de elegir si queremos entrar en una deuda, adquirir una deuda que puede estar conmigo por el resto de mi vida y que puede ser un tropiezo en mi futuro. Yo también tengo la libertad de hacer eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos en algún momento optado por ese tipo de libertades y después nos sentimos atrapados por esa libertad? Aquel que dijo, pedí un préstamo por un carro que no podía pagar. Esa fue tu decisión. Esa fue tu libertad. Pedí una tarjeta de crédito que me dio tanta libertad para comprar y a los 6 meses, al año, ya no la puedo pagar. Pero esa fue una libertad. Nadie nos puso una pistola enfrente para decirle, tomas esto, te metes en este tipo de deuda. Nosotros por voluntad propia fuimos, nos gustó, nos llamó la atención y decidimos actuar. Tenemos la libertad de escoger los alimentos que nos parezcan mejor, que más nos apetezcan. ¿A cuántos de ustedes les gusta eso? Se tiene la decisión de comer tortillas de harina de maíz, un panecito, pan rebanado, pan blanco, pan francés, unas conchas. Ay, ¿qué hora es? Es hora de la comida. Tenemos esa libertad. Comer mexicano, chino, japonés, comida italiana. Estamos en nuestra libertad de comer alimentos, consumir alimentos muy altos en azúcares o muy bajos en grasas. Pero sépase usted que esa libertad del día de mañana me va a exigir una respuesta. Porque así como podemos elegir qué comemos, también estamos eligiendo enfermedades al futuro que nos pueden llevar a enfermedades crónicas, hábitos que pueden desencadenar en una mala alimentación o inclusive en hábitos que nos pueden llevar a la misma muerte. Las libertades que se salen de control se vuelven en libertinaje. Usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Y yo también, muchas veces. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que el libertinaje es el desenfreno en las obras o en las palabras. Es el desenfreno de algo que puedes decir o algo que puedes hacer. Algo que eres libre de ejecutar, algo que eres libre de decir. Cuando se sale de control, ya pasa de una libertad a un libertinaje. Ahora bien, muchos autores definen en palabras más o palabras menos que el libertinaje corrompe las libertades, ya que llevan a la falta de respeto a la moral individual y pública, a las buenas costumbres, la paz y la integridad individual. Las muchas libertades sin medidas, sin consecuencias, son las que nos llevan a un deterioro moral, a un deterioro espiritual, a malas costumbres y a no llegar a facultar la integridad de los individuos. En lo que leímos en esta porción bíblica, a lo que Pablo nos dice, a lo que el apóstol Pablo aconseja, es precisamente a eso. Que glorifiquemos nosotros a Dios a través de nuestras libertades. Que glorifiquemos a Dios con decisiones que son
efectivas para nuestras vidas. Decisiones que nos van a llevar más cerca de Dios. El llamado del apóstol Pablo, el consejo, es que con nuestro ser Dios sea glorificado, con lo que yo soy. Y déjeme darle un poquito de historia. ¿Por qué Pablo llega a este punto y por qué se expresa de la siguiente manera? Todos hemos escuchado la primera y la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? Hemos leído nuestras Biblias en muchas ocasiones, hemos escuchado muchos sermones acerca del libro de los Corintios. Pero el pueblo de Corintios, un lugar en los tiempos bíblicos, en los tiempos que escribe Pablo, un lugar de mucho comercio. Corinto se encuentra bajo el dominio romano, la influencia griega de enseñanza, y se encuentra entre dos puertos, cerca de dos golfos. Entonces era un lugar de comercio muy grande por sus afluentes marítimas que tenía. Había una adoración grande a Poseidón. Aquellos que se acuerdan un poco de la historia y especialmente de la historia griega, que todos lo vimos en las escuelas y aún vemos en películas, Poseidón siendo el dios de los mares, siendo el dios de los océanos. Entonces, dado a que había tanta comercio, tanto que producían su acceso a los dos golfos, para ellos Poseidón era el proveedor de las riquezas que había en el área corintia. Pero eso no era todo. Corinto tiene un monte muy grande en el cual se asentaba un templo muy importante a la diosa muy comúnmente mencionada también, la diosa Afrodita. ¿Alguien de ustedes se acuerda o ha escuchado acerca de Afrodita? ¿A qué se le relaciona esa diosa griega? Esa diosa mítica griega. Bueno, como muchos de ustedes saben, a la pasión, al romance. Se dice por ahí también al amor, pero era más a la pasión que al amor. Y algo muy interesante, siendo un puerto tan importante, teniendo templos tan importantes, especialmente del templo de Afrodita, llegaban anualmente a adorar gentes de todas las naciones, marineros de todas las naciones. Y el templo de Afrodita tenía una particularidad, que tenían 1000 sacerdotisas que tenían un trabajo en particular, un trabajo en particular. Por más fuerte que se escuche, su trabajo en particular, envuelto en la adoración de su deidad, era la prostitución. Santa, claro está, ¿verdad? Ante sus ojos. Para ellos era algo muy, muy santo, porque era dedicado a su diosa, la supuestamente diosa del amor. Imagínense todos los marineros que llegaban de todas partes del mundo, que se encontraban 4 meses en alta mar, fuera de su hogar, fuera de sus esposas. Rápidamente iban a los templos a adorar, seguramente, ¿verdad? La prostitución era muy común en Corinto. Había 1000 mujeres que se dedicaban a eso oficialmente como religión, en una población de 400,000 personas tal vez. Entonces quiere decir que una persona en 400 se dedicaba a la prostitución. Pero eso era solo en el ámbito religioso, pero era conocido el desenfreno inmoral que existía en Corinto, aparte de muchas otras cosas. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque Pablo hace hincapié a un hecho muy particular que ahorita vamos a ver. El consejo de Pablo, una vez más le digo, es que glorifiquemos a Dios con nuestras libertades. De la misma manera nos hace claro lo siguiente. Número 1, yo no puedo usar mi libertad en el Señor como una excusa para servir al pecado. No puedo usar mi libertad en el Señor
como una excusa para servir al pecado. Pablo usa un ejemplo muy específico por lo dado de la religión pagana y descontrolada que había en Corinto. Y es acerca de la fornicación. Pablo usa el ejemplo de una función natural de todo ser vivo, la reproducción. Todos los seres vivos están clasificados que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la función natural de todo ser vivo, de los animales y de las plantas, de todo lo que hay adentro y fuera del mar, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra. Es lo que la ciencia ha determinado, es nuestra función natural. Pero hace énfasis Pablo en una distinción, que esta libertad que Dios nos ha dado al ser humano se puede convertir en libertinaje para convertirse en algo prohibido por Dios. Y esto es la fornicación. 1 Corintios capítulo 6, verso 13 nos dice de la siguiente manera: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios bendijo al hombre y a la mujer cuando los creó. Les dio un mandamiento que fuera primeramente poblar la tierra. Les dijo: fructificad y poblar la tierra, para continuar el linaje que Dios le había dado al hombre, para continuar el linaje que Dios había dado a lo que él creó. Pero todo lo encerró dentro de un compromiso de por vida, de fidelidad, como lo es el matrimonio que Dios estipuló en el huerto del Edén. Este ejemplo nos sirve para que entendamos algo, que algo tan normal y tan común que puede ver dentro de una pareja, dentro de un hombre y una mujer, puede ser transformado en algo tan vil y corrupto. Usando el ejemplo que Pablo usa, usando ese ejemplo porque es el que se veía muy latente en ese lugar de Corinto, Pablo dijo: Dios está en total desacuerdo con eso. Porque no importa que el pueblo o que el pueblo de Corinto lo veía, lo miraba como algo normal, a los ojos de Dios no era normal. No porque algo sea tomado en cuenta por consenso y sea bueno por consenso, quiere decir que sea bueno delante de los ojos del Señor. Y es ahí donde entra nuestro reto. Vamos a hacer lo que está libremente estipulado que todo el mundo está haciendo, o vamos a hacer lo que Dios llama bueno y correcto. Es un reto para usted y para mí. Porque ¿qué no es así que hay tantas cosas que hoy en día son permitidas, pero delante de los ojos de Dios no son buenas? Ejemplos hay muchos. Un ejemplo que ha tomado mucho auge y se sigue peleando hoy en día es el aborto. Muchos están a favor, muchos están en contra. Muchos dicen es algo bueno porque le da libertades a la mujer. Muchos dicen es algo malo porque la libertad de una persona termina donde la libertad de otra comienza. Pero cuando lo ponemos a la escritura, cuando lo ponemos a la luz del Señor, puede ser algo bueno a los ojos de las multitudes, pero delante de los ojos de Dios es aborrecible. 1 Corintios 6, ahí donde mismo donde estamos más adelante en el verso 20 nos dice de la siguiente manera: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí llegamos a cosas mucho más que siguen en mayor profundidad. Hoy en día tenemos la percepción de que simplemente por ser algo permitido es algo que debo hacer. Aquí en el estado de Texas, usted está permitido correr a 75 millas por hora en todas las carreteras interestatales y en muchas de las carreteras estatales. ¿Cuántos de ustedes saben eso?
Y hay carreteras en las que puede usted correr hasta 80 millas por hora. Y ciertas carreteras aquí en el estado de Texas que son de paga, que son hasta cerca de 85 millas por hora. Es legalmente permitido. Pero yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted tiene un carro al que no le ha dado mantenimiento en 3 años y no ha cambiado ni balanceado sus llantas en los últimos 3 años. Especialmente digamos que ese vehículo usted lo tiene parado por 6 meses. Pero un día decide irse a la ciudad de Dallas o de Fort Worth y va a tomar esa carretera de peaje que está antes de llegar a la ciudad de Austin, que es para no pasar por la ciudad de Austin, y usted decide tomar esa carretera a las velocidades permitidas por el gobierno. ¿Qué está pasando ahí? Estamos tomando una moneda al aire, la estamos lanzando en algo permitido, pero que probablemente no es conveniente. Yo ni de chiste me metería en una carretera de altas velocidades con un vehículo que no le he dado servicio en 3 años. Menos a un vehículo en el cual no he movido en los últimos 6 meses y mucho menos que no he verificado la calidad y la integridad de mis llantas. Es permitido, pero ¿es lógico? ¿Sería conveniente? ¿Pero por qué no si es permitido? Tan sencillo es también el diario vivir. Ay, hermano, es que está bien. Aquí un vinito para bajar el estómago. Ok. Aquí y allá. Una salida a pasear con una muchachona que somos amigos. Ok. ¿Es permitido? ¿Pero es bueno? Yo a muchos jóvenes, años atrás, cuando enseñaba a los jóvenes, los reté. Porque muchos de ellos estaban jugando con fuego. Y decían, es que en mi escuela todos hacen esto o aquello. No me voy a ir a ejemplos específicos. Todos en mi escuela lo están haciendo. Pero ¿lo valida Dios como bueno? Porque todos lo hacen. Ahí es donde yo tengo que ponerme a pensar, ¿quiero glorificar a Dios con todo lo que soy o no? Cuando salimos fuera del círculo de lo que honra a Dios, es cuando nuestras libertades peligran en convertirse en iniquidades. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios les permite salir de Egipto, ¿verdad? Y empezar a caminar en el desierto para en 40 días llegar a la tierra prometida. ¿Qué es lo primero que hizo el pueblo de Israel con la libertad que tuvo? Después de que el faraón viene persiguiéndolo, el Señor los permite cruzar el Mar Rojo. Detiene al faraón con poder. Cuando ellos llegan a ese lugar de Elim, donde Dios le provee aguas potables, 12 pozos en los que pueden tomar agua. Cuando de ahí el Señor los lleva a las faldas del monte Sinaí en Arabia, y Dios llama a Moisés para darle dirección, el pueblo se queda ahí. ¿Y sabe qué hace con su libertad? Después de que los egipcios, a la salida del pueblo de Israel, le dieron joyas, les dieron posesiones, porque el Señor tornó el corazón de los egipcios para que ellos tuvieran algo para el camino. ¿Qué es lo primero que hizo el pueblo con su libertad? Le dijeron, Aarón, Moisés se tarda en ir a buscar dirección de Dios. Haznos dioses para que los podamos adorar. ¿Qué hicieron con las posesiones que sacaron ellos de Egipto, con lo que se les regaló? Hacer un becerrote de oro con su libertad. Oye, pero no somos muy diferentes al pueblo de Israel. El Señor nos saca de un problema cuando sentíamos que el agua hasta aquí, hasta el cuello. Yo me acuerdo de una persona hace muchos años
que el Señor sanó de una cirrosis hepática. Mis padres se pueden recordar. Una persona que tenía su estómago inflamado en el hospital, su hígado totalmente inflamado, y el Señor sanó a esa persona. Después de salir del hospital, después de haber sido levantado de la muerte, ¿sabe cuál fue la celebración de estas personas? No quiero decir inmediatamente, pero ¿sabe cuál fue la celebración de esta persona? Pues sus carnitas asadas con su botellota de alcohol, para celebrar un hígado sano, para celebrar, wow, ya salí del hospital, ya la hice, ya la libré. Cuando los doctores le habían dicho, tu hígado está inflamado, está endurecido, está hecho una piedra, y Dios le sana, ¿qué es lo primero que hace esta persona? Pues vamos a celebrar con el licor, con el alcohol, una carnita ahí para que échenle duro al hígado, se ponga a trabajar. No aprendemos y estamos como el pueblo de Egipto, que con nuestras el pueblo de Israel, que con nuestras libertades, en lugar de disfrutar las decisiones que podemos tomar totalmente sin opresión, nos vamos a echar una soguita al cuello por nosotros mismos. Cuando se nos dan muchas libertades según la carne, que las tenemos todos los seres humanos, tenemos libertades, y nuestras sociedades también nos otorgan libertades, pero tenga cuidado, no todo eso es conveniente, ya que a los ojos de Dios no todas son agradables. Yo lo que quiero a través de esta enseñanza es recordarle una cosa, que usted y yo se nos ha dado la oportunidad de glorificar a Dios, que se nos ha perdonado nuestras iniquidades para darnos un nuevo comienzo. A muchos de nosotros Dios nos ha hecho borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué estamos haciendo con esas segundas oportunidades? 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer 2 versos. Y estoy por terminar. 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 al 10. Escuche esto. Esto es Pablo. ¿Cómo le dice al pueblo? Le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, ciertos comportamientos, por más bien vistos que sean en la sociedad, no son aceptos delante de Dios. Así de simple. Y no es porque usted sea mala persona o porque usted sea una persona que no entiende las diversidades. No es porque sea usted una persona que es inconsciente. No es porque seamos todos nosotros personas indolentes. Simplemente que hay cosas que Dios acepta y cosas que no. ¿Podemos realizar todas estas cosas? Sí, claro. Tenemos la libertad de hacerlo, claro. Pero no heredaremos el reino de Dios. No pretendamos que haciendo todas estas cosas tengamos todavía la oportunidad de estar parte de Dios. Ay, pero qué malo tiene. No es porque tú lo veas malo o no, es porque simplemente Dios no lo acepta. Los llevo a un caso específico. A Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Cuántos se acuerdan de estos hermanitos? Sí, muy conocidos allá en el rancho, ¿verdad? Muy conocidos. Ambos vinieron delante de Dios y ofrecieron ofrendas. Hay gente muy malintencionada que dice, bueno, Dios no agradó la ofrenda de Caín porque eran vegetales. Pero sí agradó la ofrenda de
Abel porque eran animales, pero eso no es el caso. Porque el que conoce la historia bíblica y conoce las costumbres judías que están escritas en la Biblia, los vegetales también eran partes de las ofrendas de Dios como sacrificio. Distintos, no eran sacrificios para perdón de pecados, pero eran también sacrificios delante de Dios y eran parte de los diezmos que ofrecía el pueblo. Y el diezmo no era uno, había diferentes tipos, como 7 diferentes tipos de diezmos que el pueblo daba para delante de Dios. Y no tiene que ver todo ello con dinero. El problema que residió en el sacrificio de Caín y de Abel fue su corazón, porque Caín dio de su mal corazón y Abel dio de lo mejor. No era porque no pudiera dar lo mejor Caín, pero dio de lo que probablemente le sobraba. ¿Por qué ese sacrificio de Abel fue acepto? Porque Abel fue y escogió de lo mejor y dio a Dios de lo mejor. Por eso a veces pasa muy comúnmente. Hay gente malintencionada que dice, si no haces X o Y, Dios no te va a aceptar y tiene que hacer precisamente esto y lo otro. No, porque Dios lo que mira es el corazón. Y muchas veces nosotros queremos hacer cosas de buena intención, pero muchas veces las buenas intenciones no son suficientes. Porque Dios pesa el corazón. Porque a veces queremos hacer cosas que se ven muy bien y las queremos hacer para congraciarnos con todo el mundo, pero aún así no son aceptadas por Dios. Le doy un ejemplo y continúo. ¿Se acuerda el ejemplo que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando había una mujer que llegaba al templo y entregaba 2 monedas? Siendo cuando los fariseos entregaban carretas llenas de bienes para el templo. Y el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dio más delante de Dios? ¿Quién entregó más delante de los ojos de Dios? Y les dijo, la mujer, que Dios dio 2 blancas, la moneda con menos valor en ese entonces, o de las monedas de más poco valor. Porque ella dio de su sustento, no dio de lo que le sobraba. Dio de lo que tenía, de lo que era necesario e indispensable para ella. Porque Dios lo que evalúa es el corazón. Y en nuestras libertades a veces pensamos que porque tengo esa libertad Dios no está evaluando el corazón de uno. Como le digo, ciertos comportamientos no son aceptos delante de Dios. Pero hay buenas noticias. El Señor nos ofrece justificación y transformación a través de su Hijo Jesucristo. Ahí mismo en Corintios capítulo 6, pero ahora en el verso 11 nos dice esto. Y esto eras a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque muchos de nosotros fuimos idólatras, adúlteros, muchos de nosotros fuimos avaros, ladrones, borrachos, maldicientes, estafadores, que no merecíamos parte en el reino de Dios. Pero ahora a través de Jesucristo hemos sido justificados. Y ahí es donde nuestra libertad se convierte en una libertad plena. Cuando traemos nosotros nuestras individualidades y nuestras conciencias delante de Dios. Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Cuando presentamos lo que somos en obediencia a Dios. Muchos fuimos esclavos de todas estas cosas que menciona Pablo. Pero ya hemos sido transformados y vivimos libertad plena. Y mi clamor en este día, mi mensaje es, recordemos esto. Agrademos a Dios con nuestro ser. Tomemos las decisiones porque son agradables a Dios, no solamente porque son convenientes. Lo dijo Pablo, todo me conviene, pero no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y solamente porque es lícito, no me voy a dejar dominar por ella.
quiero concluir con esto y yo te invito que cierres tus ojos un momento. ¿Qué es aquello que te es lícito? Piensa. ¿Qué es aquello que te es lícito, pero que no te conviene? Piensa un momento. Es una pregunta retórica. Meditemos un momento. Porque aquí el día de hoy hay personas que están haciendo cosas lícitas, pero no convenientes. Porque aquí el día de hoy hay personas que hay una cosa que te es permitida, pero te está dominando. Y mientras te domina, no te deja que exaltes a Dios con tu ser. Puede ser un pensamiento que no te deja. Puede ser un hábito que constantemente está delante de ti y que nadie lo mira mal, que es aceptable delante de la sociedad, pero que te aleja más y más de Dios, que te hunde más y más en un pensamiento, que te hunde más y más y deja que el enemigo traiga condenación sobre tu vida. Yo sé que hay personas que en este momento están batallando con esas decisiones que quieren tomar. ¿Me es permitido, pero me es conveniente? Hay quienes están batallando porque aquello que le es permitido no te deja seguir adelante. Te domina, te encierra, te aplasta, te quita el sueño, te quita las ganas de crecer, te quita las ganas de avanzar. Es momento que pongamos un alto a eso. Únete a mí a orar en este momento. Únete a mí ahí donde estás. Levanta tu voz al Señor. Háblale a Dios. Ahí donde Él, solamente donde tú y Él pueden estar. Habla con Él. Y si necesitas oración, por unos momentos este altar está abierto. Si necesitas venir delante del Señor a este altar, aquí está abierto. Nadie te va a juzgar. ¿Por qué hemos de juzgar cuando no somos mejores que nadie más? Cuando ya hemos sido nosotros justificados. Porque antes fuimos también nosotros todas estas cosas, como dice Pablo. Y no teníamos parte y no teníamos heredad delante de Dios. Pero ahora hemos recibido una justificación en Cristo. Si tú necesitas hablar con Dios, si tú necesitas hablar con Dios, este lugar está abierto. Porque tú no te puedes ir sin haber puesto cuentas claras con el Señor, sin haber descargado tu corazón. Ahí donde estás. Padre Todopoderoso, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Padre omnipotente, Padre omnipresente, tú ya sabes qué hicimos y lo que está en nuestro corazón, la intención que está en nuestro corazón de lo que aún queremos hacer, de lo que queremos, de donde queremos estar, de lo que queremos realizar. Padre, tú lo conoces todo. Yo te ruego que en el nombre de Jesús quites lo que nos es tropiezo y estorbo. Padre, venimos delante de ti pidiendo que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Señor, tú lo conoces. Tenemos tantas cosas en
en nuestra sociedad moderna que son permitidas, pero también tantas cosas que delante de tus ojos son restrictivas, Señor, porque nos llevan a estar aplastados, dominados por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Yo oro, intercedo por aquel que batalla. Oramos e intercedemos, Señor, por aquel que está batallando, por aquel que puede y no quiere, y aquel que quiere y no puede dejar hábitos, salir de situación X o Y. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que saque a la luz, Señor, dentro de nosotros todo aquello que es estorbo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos permite y enseñe a decidir correctamente para agradarte, para que sirvamos al Señor con todo lo que somos, para que sirvamos al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. Para, así como dice el libro de Tesalonicenses, para que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo esté enteramente preparado para tu venida, Señor. Te damos gracias, todopoderoso Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos dejas, porque tú no nos abandonas, Señor. En tus manos estamos, en tus manos estamos seguros. A ti damos, oh Dios, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.